Hola Isa, hola Juan. Todo bien muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Teresita ahora el cero? Hoy día vamos a... Bien, Gerald, bien. Gracias por la pregunta. Con mi hijita al lado, así que feliz. Hoy día vamos a ver el tema de Primera Guerra Mundial. ¿Ya? A entender qué llevó al mundo a esta guerra, por qué se da esta guerra. Vamos a tratar de ver todo eso. Entonces, vamos a compartir pantalla una vez. Ya saben que voy a hacer una pequeña introducción y de ahí paso a leer sus comentarios o sus preguntas que pueda generar esto y luego el desarrollo del tema, ¿no? A ver, la Primera Guerra Mundial es llamada así porque es la primera en su tipo, ¿saben? No es la primera vez que vamos a ver a tantos países enfrentándose en un conflicto, eso sí, hubo guerras donde hubo países que no los mismos, pero sí casi la misma cantidad, como el caso de las guerras napoleónicas, ¿no? Donde casi participan los mismos, exceptuando pues Estados Unidos y Japón, ¿ya? En las guerras napoleónicas. Lo que impresiona es la cantidad de muertos, y esto tiene que ver por la calidad de las armas, ¿no? No vamos a comparar pues una guerra napoleónica donde se pelea con arcabuz y con espada o sable. Es más, en 1824 el Perú tiene la batalla de Junín, que se le conoce como la batalla de sin humo, porque no se dispara en un solo tiro, imagínense. Hoy día sería impensable una guerra sin que haya alguna explosión o disparo, ¿no? No sería guerra eso, ¿no? Entonces, eso es 1824. No han pasado ni 100 años y mira las guerras que tenemos ahora. Entonces, la calidad de arma cambia, producto también de la revolución industrial. La revolución industrial también te genera nuevas armas, mucho más letales. Eh, Hasta 1840, más o menos, todavía teníamos pues el arma que tenía un solo disparo y que llevaba la munición separado de la pólvora. Para la década del 50 y en especial para el 60 en Estados Unidos hay la innovación con Colt, ¿no? Samuel Colt. Él es el que crea un revólver que tiene un tambor y en el tambor se colocan balas, todavía separados de la pólvora. Entonces tú tienes que colocar la bala y echarle pólvora en cada uno de los orificios del tambor y cerrar el tambor, ¿no? Entonces vas disparando. Entonces, esto cambia todo, porque si tú antes querías tener 6 disparos consecutivos o casi consecutivos, debías portar 6 armas. Ahora, con la invención de la Colt, basta con una sola pistola, ¿no? O un solo revólver. Y ya tenía 6 balas. O sea, al final un hombre, para mediados del siglo XIX, era el equivalente a 6 armados. Luego también vienen las innovaciones de Cole y de Smith Wesson, ¿no? Una de las innovaciones es que ya la munición y la pólvora van juntas en un solo cartucho. Entonces ya no tienes que estar cargando tu pólvora y echarle pólvora, sino que ya tienes la munición. Y luego aparece pues hasta las ametralladoras Garlic, ¿no? Que son más o menos como las que tú ves ahí. Entonces, el número de muertos aumenta, pues. Aumenta considerablemente. Y esto genera pues también una nueva etapa, ¿no? Es tanto así que el historiador Eric Hobsbawm, del cual ya te mencioné antes, que él tiene un texto que es base también para estudiar el siglo XX, y no es base porque yo lo lea, es porque uno, el Ministerio de Educación del Perú, muchos sus libros sobre historia universal del siglo XX se basan en ese libro. Han sacado citas textuales de ese libro e imágenes de ese libro. La Universidad San Marcos y Católica te recomienda leer ese libro.
Sin ir muy lejos, San Marcos ha sacado preguntas de ese libro, de Historia del siglo XX de Erich Hobsbawm, ¿ya? Así que es un texto, no es el mejor, porque han aparecido otros que lo han cuestionado, pero es un texto base, pues, ¿no? Es básico, ¿no? Entonces, Hobsbawm considera que el siglo XX es un siglo que comienza en 1914 y termina en 1991, ¿no? Comienza con la Primera Guerra Mundial y según él termina el siglo XX con la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? A ver, antes de pasar a esto, voy a ver si tienen una pregunta, porque una vez que comience yo a hacer este PPT, lo detendré solo por la mitad. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? No, no tiene ninguna. Listo, entonces seguimos. A ver, Primera Guerra Mundial. 1914 a 1918. ¿Ya? Eso está aceptado. Entonces, la Primera Guerra Mundial dura 4 años. Solo 4 años. Una pregunta que pueden hacerse es, pero hay libros que dicen que la guerra dura 5, porque te ponen de 1914 a 1919, ¿no? Y hay otros que dicen que dura 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, lo que sucede es que acá se veían dos formas de ver la guerra. Para algunos, decían, ¿qué es la guerra? Ah, la guerra es el conflicto bélico. Ya, pues el conflicto bélico de cuándo a cuándo es. Bueno, el conflicto bélico comienza, se da el 28 de julio de 1914, ahí estalla la guerra, y termina el 11 de noviembre de 1918. Entonces, si la guerra comienza en julio del 14 y termina en noviembre del 18, entonces la guerra dura de 1914 a 1918. Esa era una propuesta, una postura. La otra postura, ¿cuál era? Pero espérense un ratito, decía. Una guerra llega a su fin cuando los participantes de la guerra pactan la paz. Y la paz se firma el 28 de junio de 1919. Entonces, la guerra concluye en junio del 19. Así de simple. Entonces uno decía, entonces la guerra duró de 1914 a 1919. Entonces, ahí estaba, siempre había ese pequeño problemita, ¿no? Que no era grande, ¿no? ¿Cuándo comienza la guerra? ¿Cuándo termina la guerra? ¿En el 14, en el 18 o en el 19? En el año 2014, tú recordarás, obviamente estabas vivo, en el año 2014 se recordó los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. 2014, 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y por esta fecha, para Europa, la Primera Guerra Mundial es un evento muy chocante, ¿ya? Para nosotros los americanos no, porque nunca tuvimos una guerra de esa magnitud, felizmente, para ellos no, para los europeos es distinto. Se hicieron una serie de eventos, ¿no? Coloquios, simposios, mesas redondas, conferencias, publicación de nuevos libros, nuevas investigaciones, reinvestigar algo. Y se dieron con algunos cambios. ¿Por qué? Porque es cierto, tú no puedes cambiar el pasado. Eso es cierto, no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la interpretación e idea que tuviste del pasado. Eso sí lo puedes cambiar. Claro, porque, un ejemplo, para un niño de 6 años debe ser traumático, probablemente, para muchos, es traumático cuando el papá o la mamá va y lo deja en su primer día de clase en un colegio nuevo. O un niño de 4 añitos. Llora, grita. ¿Por qué? Porque lo están dejando solo en un lugar con desconocidos. Y algunos lloran, gritan, patalean, ¿no? Y tal vez para ese niño y las siguientes semanas el papá o la mamá se portó mal con ellos. Esa es la idea que él tiene sobre ese evento. Por lo tanto, en su futuro inmediato, él tiene una idea de pasado sobre un evento específico. Pero cuando pasa el tiempo, ya no lo verá así. Y hasta se reirá.
de aquello que en un momento le generó un llanto y un dolor y una tristeza, porque ella tiene otra visión de ese pasado, ¿no? Cuando ella te dejó, tú estabas triste y tenías una visión del pasado, ¿no? Tal vez te molestaste con ella, creíste que todas las mujeres son malas, etcétera, etcétera. Pero ya te han dejado varias mujeres, entonces ya te das cuenta, tienes otra visión del pasado. Pero lo mismo pasa. Una visión es la que tenemos nosotros de la guerra con Chile hoy, 2021, y otra visión es la que tenía el peruano de la guerra con Chile en 1920. Y es muy probable que sea otra la visión que tenga el peruano de la guerra con Chile en el año, pues, no sé, 2050. Grau siempre va a estar, el Huáscar siempre va a estar, el combate de Angamos no se va a mover del 8 de octubre. Lo que va a cambiar es la interpretación. Entonces, eso sí cambia. Entonces, ¿el pasado puede cambiar? Claro que puede cambiar el pasado. No como hecho, pero sí como visión. Y también puede cambiar, ¿por qué? Porque el hecho tal vez fue mal entendido, o el hecho no estaba completo, o el hecho fue mentido, fue falseado. Y eso es lo que ha pasado. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el acuerdo que nos interesa ahora que ha llegado es que la guerra duró de 1914 a 18. Eso ya se zanjó. Porque dicen, mira, no, pues guerra es bala, bala. Y ellos terminaron de meterse bala en 1918. Porque en la Navidad de 1918 ya no hay guerra, pues. Y todo el 19 no hay guerra. Entonces, eso no es guerra. La guerra es de julio del 14 a noviembre del 18. Y el año de 1919 se le ve como el año en el cual las potencias firman los tratados de paz. En este caso, el tratado de paz más importante, el tratado de Versalles, que firmaron los alemanes con los países ganadores. Así es la cosa. Entonces tengan muy presente eso. Ya, muy, muy presentes. Siguiente. A la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Gran Guerra, porque como ya te expliqué, no hubo otra de esas características en esa época, ¿ya? Y fue la primera y muchos pensaron que iba a ser la única, porque nadie la llamó la Primera Guerra Mundial, pues. Tú y yo la llamamos así porque hay una segunda, porque tú y yo sabemos que hay una segunda. Pero para 1919 o 20, nadie pensaba, es más, nadie quería, al menos en Europa, una Segunda Guerra Mundial. Así que le llamaron la Gran Guerra. Ya hasta el día de hoy queda con ese nombre. El antecedente, la paz armada. Paz porque las potencias europeas en 1871 dejaron de pelear entre ellas. ¿Qué es lo que pasó? Las potencias europeas no dejaban de pelear desde más de 100 años. Primero, la guerra de los 7 años. ¿Ya? Una guerra que va a enfrentar a los prusianos con los austriacos primero y luego a los franceses con los ingleses. Luego viene la guerra de independencia de las 13 colonias. Fue en América, pero intervienen países europeos como Inglaterra, Francia y España. Luego vienen las guerras de la Revolución Francesa, de las coaliciones. Luego vienen las guerras contra Napoleón o las guerras napoleónicas. Luego la revolución de 1820, luego la revolución de 1830, la de 1848. Luego viene el proceso de unificaciones nacionales tanto de Italia como Alemania, lo cual llevó a que Francia se pelee contra los austriacos, luego Francia se pelee contra los italianos, luego los austriacos y prusianos se enfrenten a Dinamarca, luego prusianos se enfrentan contra austriacos, y por último se cierra este siglo de guerras entre prusianos y franceses. Para que la cosa quede más clara, Prusia es una región, era un reino, y hoy es una región de Alemania. Antiguamente Alemania no existía. Existía un conjunto de estados, más de 30, conjunto de estados unidos a través del Sacro Imperio Romano Germánico o a través de la Confederación del Rin o a través de la Confederación Germánica. De esos 30 estados que existían, el más poderoso era Prusia.
Y Prusia comienza un proceso de unirlos a todos en un solo reino o país. Y ese proceso se le conoce en la historia como la unificación alemana. Porque recién en 1871 ese espacio geográfico tiene por nombre el gobierno Alemania. Pues Alemania nace en 1871. O sea que nace 50 años después que Perú, para que me entiendas. O sea, Alemania es muy joven. Ya, y eso es un dato que manténlo en la cabeza, apúntalo si es posible. Que Alemania nace en 1871, porque es muy importante para el tema de hoy. ¿Sí? Muy importante. Entonces, las potencias dejan de pelear. Esta paz armada se inició, como ya te adelanté, cuando Prusia derrota a Francia y le arrebata dos territorios, que son los territorios de Alsacia y Lorena, conocidísimos territorios que tienen que ver con las causas de la Primera Guerra Mundial también. Durante este periodo, de 1871 a 1914, que es el periodo de la paz armada, ¿ya? Las potencias, como ya te dije, estaban en paz, pero al mismo tiempo se estaban armando, preparándose para una futura guerra. ¿Cómo es eso? Te explico. El que Alemania naciera tarde como país le genera un problema. Tanto Alemania como Francia e Inglaterra y Bélgica eran considerados los países económicamente más poderosos de Europa, los más poderosos. Y su poderío económico se sostenía obviamente en su desarrollo industrial, o sea, revolución industrial. Unido al hecho de la revolución industrial está que tú produces obviamente mucho y que tienes que vender eso que produces. Hoy día la venta tiene que ver con la oferta, ¿no? La demanda, la publicidad. En esta época era más sencilla. Conquistabas espacios geográficos y los obligabas a comprártelo. O sea, a comprar tus productos. El caso de Inglaterra con la India. La India era una colonia inglesa en el siglo XIX. Y por lo tanto, toda la mercancía extranjera o foránea que los indios consumían era inglés. Porque Inglaterra, al tener dominio sobre la India y tener un virrey, solamente metían sus productos los ingleses en el mercado indio. Algo así como el monopolio comercial en España con Perú. ¿Entiendes? Entonces, y ahí tienes un mercado. Es un mercado directo donde tú dominas de manera directa. Tú eres Inglaterra. Pero también tienes mercados donde tu dominio es indirecto. Uno de ellos es Perú, donde Perú en el siglo XIX era un país independiente, pero que teníamos fuertes conexiones debido a deudas y a compromisos con el capital inglés. Entonces, gran parte de los productos que ingresaban a Perú eran ingleses, sin que Inglaterra tuviera un virrey en el Perú. Por lo tanto, las potencias como Inglaterra, que habían desarrollado revolución industrial, tenían la necesidad de poseer mercados, ya sea de manera directa, como fue el caso de la India, o de manera indirecta, como el caso de Perú. Pero no solo mercado, también tenía la necesidad de poseer colonias. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un espacio geográfico, que también puede ser un mercado, de donde se obtiene materia prima barata. O sea, si yo compro el algodón en 10, pero en otra parte del mundo me lo pueden vender en 1, voy y se lo compro ese en 1. Porque de esa manera mi costo para producir un polo de algodón disminuye, ya que la materia prima, el algodón, lo he comprado más barato. ¿Se entiende? Entonces mi costo de producción disminuye, pero mi margen de ganancia aumenta. ¿Cómo es posible que el algodón cueste 10 y lo compre en 1? Porque al ser un lugar que yo domino, al ser un lugar que yo poseo en otras partes del mundo, llámese África o Asia, yo soy Inglaterra, yo a ellos, primero, no les permito que tengan leyes laborales como si lo puede tener un campesino u obrero en mi país. Esas leyes laborales le permiten a ellos ganar mucho mejor, al otro no le permito. Entonces lo tengo casi en extrema pobreza y de esa manera su sueldo es ínfimo. Y como su sueldo es ínfimo o muy bajo, por eso es que el costo de producción disminuye, ya que su producto va a ser muy barato. Profe, me está diciendo que la riqueza de un país pasa por la pobreza de otro hasta el día de hoy, jóvenes. Hasta el día de hoy. Créeme, hasta el día de hoy.
hasta el día de hoy la riqueza de muchos países que son admirados como país del primer mundo pasan por la pobreza de otros. Si no, no entenderías por qué grandes empresas colocan sus fábricas en otros países, como fábricas como la de iPhone que está en China. ¿Por qué? Porque China es mano de obra barata, pues. Y si tú crees que China o Perú o Sudamérica es mano de obra barata por culpa de nuestros presidentes, créeme que tu inocencia me conmueve, que tu inocencia y candidez me agrada, pero realmente no es así. No es así. ¿Ya? Si tú todavía crees que nuestro presidente nos gobierna, créeme que estás un poquitín equivocado. Entonces, esa es colonia y mercado. Las potencias europeas como Alemania, como Francia, Inglaterra, tenían posesión de colonias y mercados en el mundo, en especial en el continente asiático y africano. Esta posesión de colonias y mercados que poseía Francia e Inglaterra, por citar estas dos grandes potencias, los venía poseyendo desde el siglo XV, cuando hace sus expansiones marítimas y ahí comenzó ellos a tomar posesión de algunos lugares. El problema lo tiene Alemania, que al nacer muy tarde Alemania recién comienza a buscar mercados y colonias fuera de Europa a finales del siglo XIX. Y la mayoría de estos mercados y colonias ya han sido repartidas entre Francia e Inglaterra. Entonces, Alemania, cuando comienza a buscar estos mercados y colonias, Alemania se topa con la realidad de que no hay mucho. Alemania ha sido el último en llegar a la fiesta y no tiene un buen lugar. Entonces Alemania trata a través de acuerdos, a través de conferencias, a través de una serie de medios diplomáticos de convencer a Inglaterra y convencer a Francia de que le cedan algunos lugares en Asia y África para que Alemania pueda desarrollarse como la potencia que quiere ser y que en ese momento apuntaba a hacerlo. Pero Inglaterra y Francia no quieren. Entonces, tenemos una Alemania que nace muy tarde y que tiene una idea fija y terca de que debe poseer mercados y colonias. Y tenemos una Inglaterra y Francia que aún no son aliados, pero que no quieren, bajo ningún motivo, no quieren cederle esos mercados y colonias. No quieren. Entonces, por un lado tienes a una Inglaterra y Francia que poseen gran parte del mundo, y por otro lado tienes una Alemania que no posee y que quiere poseer parte de lo que tiene Inglaterra y Francia. Entonces, ante la negativa inglesa y francesa, Alemania decide prepararse. Por eso que se abre una paz armada. Porque Alemania comienza a armarse, comienza una carrera armamentista y comienza también una carrera de alianzas. Porque Alemania tiene claro que la única forma de poder obtener las colonias y los mercados que requiere no va a ser por la vía diplomática, va a tener que ser por la vía militar. Entonces se prepara. Y ahí es donde forma la famosa Triple Alianza, ¿no? Entonces ese es el punto. Entonces, eso de que decían que Alemania quería conquistar el mundo no es tan cierto. Porque es cierto que quiere conquistar partes del mundo para tener acceso a mercados y colonias, pero no es que quiera conquistar el mundo. ¿Está claro? Y lo otro, no es que el mundo sea libre, pues. Gran parte del mundo estaba bajo dominio inglés y francés. Entonces, eso de echarle la culpa solamente a Alemania, que Alemania es el malo de la película, que Alemania quería conquistar el mundo, y eso ya me suena a Napoleón, cómo lo trataron al pobre Napoleón, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, solamente hay intereses. La primera alianza que vamos a ver es la Triple Alianza, es la más antigua de las dos, porque tú sabes que fueron dos. La conforma Alemania, Guillermo II, Austria. Inicialmente había una alianza que se llamaba la Alianza de los Tres Emperadores, que la formaba Alemania, Austria y Rusia, pero luego Alemania rompe relaciones con Rusia e Italia. Italia es un caso interesante que vamos a estudiar, ¿ya? Esa es la Triple Alianza. Luego viene la Triple Entente. Por si acaso los nombres que tienen al lado, Guillermo II, Francisco José, Víctor Manuel, Jorge V, Poincaré y Nicolás II, son los nombres de los reyes o gobernantes de esos países al inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Eh?
En el caso de la Triple Entente hay una historia primero, ¿no? Primero forman una alianza Francia y Rusia, la alianza franco-rusa. Luego forma su alianza Inglaterra-Francia, a la cual se le conoce como la Entente Cordiale, que es la alianza entre Inglaterra y Francia. Y luego Inglaterra hace su alianza con Rusia, ¿ya? Que créeme que acá antiguos enemigos se están uniendo, ¿ah? Porque Inglaterra y Francia han tenido su pasado y un pasado bien tormentoso. Guerra de los 100 años, guerras napoleónicas, se han odiado feo. Pero han decidido, pues, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Por eso que llamaron a su alianza a la Entente Cordiale. Entonces, Francia e Inglaterra han tenido su pasado, sí han tenido su pasado. La cosa está complicada. Francia y Rusia también han tenido su pasado. E Inglaterra también. Porque Francia e Inglaterra, cada uno por su lado, se enfrentó a Rusia en lo que se conoce como la Guerra de Crimea. Una guerra donde los rusos quieren tener salida al mar y los franceses por un lado y los ingleses por el otro no se lo permiten. Y van a una guerra. Una guerra que al final ha sido motivo de poemas. No me acuerdo si te lo pasé la semana pasada, si no te paso ahora más tarde, antes de terminar la clase, el famoso poema de En el Valle de los 600, que es la carga de caballería más heroica del siglo XIX y también la más inútil, ¿no? Muchos dicen que la batalla de Balaclava, que es la batalla entre Rusia e Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial, antes de formar la Triple Entente, fue el final de la caballería en una guerra. Y esa batalla, tal vez la mayoría de ustedes la primera vez que lo escucha, la batalla de Balaclava, tal vez la mayoría de ustedes la primera vez que escucha que hubo una guerra llamada Guerra de Crimea entre Inglaterra y Francia, perdón, Inglaterra-Francia contra Rusia, ¿no? Pero sí, hasta motivó canciones. Aquellos que logran, que escuchan clásicos del rock, como este grupo Iron Maiden. Si alguno de ustedes sabe de quién estoy hablando, de la banda de rock británica Iron Maiden, una de las canciones icónicas de Iron Maiden es The Trooper. Y The Trooper es una canción que habla sobre esta guerra. Y habla en especial de la batalla Balaclava. La batalla entre ingleses y rusos. Y mira cómo ingleses y rusos están que se matan a mediados del siglo XIX, y Francia también, y a inicios del siglo XX son aliados. Y forman la Triple Entente. Solo en Latinoamérica todavía nosotros seguimos acusando a los chilenos de todo porque nos ganaron la guerra del Pacífico, que fue hace más de 100 años. Por eso que los latinos no avanzamos. Los latinoamericanos, quiero decir. ¿Ya? Causas. La primera causa es el imperialismo. El imperialismo, jóvenes, es la última etapa del capitalismo. El imperialismo consiste en lo que ya expliqué. El control de mercados y colonias mundiales. Ese es imperialismo. Cuando las potencias industrializadas buscan dominar mercados y colonias a nivel del mundo para poder tener claro dónde metes tu mercancía de manera segura y dónde sacas materia prima barata, ¿no? Eso todavía en algunas partes del mundo pasa, ¿ya? Aunque eso ya está censurado por la ONU, obviamente. Hoy es distinto, ¿no? Hoy día el dominio pasa a través de las entidades financieras mundiales, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pobre que no hagas caso, no te prestan dinero, ¿no? O la clásica, ¿no? Que hemos visto hasta memes, ¿no? Hay algún lugar donde encuentran petróleo y Estados Unidos quiere llevar democracia, ¿no? Quiere llevar Kentucky, Pizza Hut a esos lugares para que vivan como gente decente, entre comillas, lo que Estados Unidos piensa que es decencia y lo que la gente también cree y lo imita, ¿no? Ahí está. El revanchismo francés. A ver, Francia y Alemania se la tenían jurada, ¿ya? Jurada se la tenían. ¿Por qué? Porque Alemania le había arrebatado dos territorios, los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, en esa guerra de 1871, Prusia, que ahora para el tema es Alemania, le había quitado los territorios de Alsacia y Lorena. Eso es lo primero. Lo segundo, no solamente le quitó territorios, sino que además Prusia invadió Francia y llegó a París.
Y eso duele, pues, ¿no? Eso duele. Que se metan a tu capital duele. Y hasta donde tengo entendido, el Kaiser de Alemania de ese momento, Guillermo I, él no solamente llega a París, sino que entra al Palacio de Versalles. Y en el Palacio de Versalles proclama el nacimiento de Alemania y el Segundo Reich. O sea, ya, me ganaste la guerra, ya, me ganaste. Me quitaste los territorios, ya. Pero humillar, ¿en serio? ¿Hasta ese punto? Entonces Francia se la tenía jurada a Alemania, estos hijos de Dios, ¿no? Para el siglo XX, cuando ya tenemos claro que Francia e Inglaterra no le van a dar ni un pedacito de territorio a Alemania, Alemania trata de presionar a Francia. Todavía Francia e Inglaterra no han hecho alianza. Es 1904. Entonces, Alemania trata de presionar a Francia en lo que se conoce como las crisis marroquíes o las crisis de Marruecos. ¿Ya? Que al final estas presiones que buscan Alemania sobre Francia para que Francia le entregue territorios en África terminan siendo desastrosos para los alemanes, porque terminan forjando la alianza Francia-Rusia y terminan forjando la alianza Inglaterra-Francia y por último Inglaterra-Rusia, que es lo que tú y yo conocemos como la Triple Entente. Entonces, y no le salió bien el juego a Alemania. Y la crisis de los Balcanes. A ver, en esta crisis de los Balcanes hay dos elementos, ¿ya? Ten en cuenta que los Balcanes, tú y yo lo hemos visto cuando hablamos de Grecia, cuando hicimos el tema de Grecia. Ya, primer elemento, cortito. Turquía, el famoso imperio turco, dominaba la zona de los Balcanes a inicio del siglo XIX. Pero poco a poco Turquía comenzó a perder presencia en Europa Oriental. Poco a poco comenzó a debilitarse, casos que no vienen al caso ahorita. Esto generó que muchos países buscaran la independencia de Turquía, y entre ellos está Grecia. Entonces Grecia, Serbia, Bulgaria, todos se unen para deshacerse de la presencia turca en sus territorios. Entonces al final, esto que se conoce como la Liga de los Balcanes se independiza de Turquía. Felices ellos, felices. Ahora viene el problema. Cada uno tiene su propio interés. Entonces Grecia tiene un interés, Serbia quería unir a todos los eslavos, que hay un grupo de personas que se llaman eslavos, ¿no? Un ejemplo, el arquero de Alemania, Neuer, no sé cómo se llama, ya, él si es alemán puro, él es germano. Ese le dice a su grupo étnico, germano, ¿ya? Pero los croatas, ¿ya? Ellos son eslavos. Vladimir Putin es eslavo, es otro tipo étnico supuestamente de blanco, eslavos. Entonces, Serbia, que se encuentra al norte de Grecia, quería unir a todos los eslavos en un solo país. Lo quería llamar la Gran Serbia. Eso quería Serbia. Y Bulgaria, por su lado, quería expandirse. Entonces comienza la guerra entre ellos. Entonces ahí tenemos guerra entre Serbia, que tiene problemas con Bulgaria, Bulgaria que tiene problemas con Serbia, tiene problemas con Grecia, eso que aparece Albania, que Albania es musulmana encima, comienza entre todos ellos a pelear. Entonces ahí tenemos una guerra, una vez que se liberan de los turcos, una guerra nacionalista. A esas guerras nacionalistas mete el otro ingrediente, lo étnico. Porque una cosa es ser serbio, que eres eslavo, y otra cosa es ser griego, que eres helénico. Entonces comienza lo étnico, o sea, lo racial. Y a eso que es nacional, étnico, meten una chispita de religión. Porque algunos son cristianos ortodoxos y otros musulmanes. Entonces ya tienes todos los ingredientes para una crisis bien grande. Entonces tienes el problema entre ellos, ¿no? Y a esa crisis agrégale Austria y Rusia. Los austriacos no son eslavos, sí son cristianos, pero no son eslavos, son germanos, son un imperio de Europa Occidental, y los austriacos dominan una parte de los Balcanes. ¿Qué parte dominan? La zona conocida como Bosnia. Entonces, como Bosnia está bajo dominio austriaco, los Balcanes sienten que Austria está entrometiéndose en los Balcanes. Número uno. Número dos. Serbia, que tiene la intención de unir a todos, siente que los austriacos evitan eso porque tiene a Bosnia, ¿no? Y tres, muchos de los bosnios quieren independizarse de Austria, pues. Entonces, el nuevo elemento que es Austria también genera conflicto dentro de los Balcanes.
Y el otro elemento es Rusia, que como tú sabes, como te he contado, Rusia quiere tener salida al mar Mediterráneo. En el siglo XIX Inglaterra y Francia no se lo dejaron en la guerra de Crimea, pero como ahora en el siglo XX Inglaterra, Francia y Rusia son pinkies, ahora le dejaron, sí, sal si quieres, hermanito, no te hagas problemas. Pero tú ve por dónde. Entonces Rusia decide salir por los Balcanes. Y como sabe que los Balcanes tienen cólera a Austria, Rusia se aparece como yo soy tu pata, el buena gente. Serbia, yo te apoyo, no te preocupes, algo te hace Austria, yo salto por ti. Entonces ahí es donde comienza la guerra, pues. ¿Me entiendes? Pero ojo, esta vendría a ser la causa inmediata. La causa principal es el imperialismo, ¿eh? Ojo, ten cuidado, ¿eh? Y aquí es donde se da el atentado en Sarajevo, pues. Es el asesinato del archiduque, que ese es el título que se le da a los príncipes herederos de Austria, en Sarajevo, que es la capital de Bosnia. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de Bosnia, como ya te comenté, hay tendencias a independizarse, ¿no? Y había un grupo, la Mano Negra, que era un grupo extremista, terrorista, que no solo quería independizarse, sino quería que Bosnia, al independizarse de Austria, pasara a Serbia y formara parte de ese proyecto de la Gran Serbia. Entonces, este grupo, la Mano Negra, ya había amenazado y había dicho, a la primera que venga un miembro de la familia real austriaca, le damos vuelta. Así, le damos vuelta. Así dijeron, así, en su idioma, le damos vuelta. Y el príncipe heredero Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José, ya que Francisco José, su hijo, se había suicidado, decide ir. Y cuando va, pues ya, pues, lo salen matando, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el atentado en Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y ahí estalla la guerra, porque Austria, al ver que su príncipe heredero está asesinado, le reclama, no a Bosnia, o sea, Austria domina Bosnia, la capital de Bosnia es Sarajevo, no le reclama al gobierno bosnio, le reclama a los serbios. Y le dice, oye, ¿qué pasó? Me mataron al príncipe. Y Serbia le responde, ¿y a mí qué me dices si lo mataron en Bosnia? ¿Qué tengo que ver yo con Bosnia? A lo que Austria le responde, pero es que el que lo mató fue un miembro de un grupo pro-serbio. Así que tú eres Serbia, pues. A lo que Serbia le dice. ¿Y acaso lo maté yo? Entonces Austria se la pone clarísima. Mira, o me solucionas el problema o te invado. Entonces cuando Austria amenaza a Serbia, ¿quién salta? Salta Rusia. Y Rusia le dice a Austria, a mi pata no lo tocas. ¿Eh? Te metes con él, te metes conmigo. Así de simple te la pongo. ¿Y Austria qué dice? ¡Firan! Y Austria le declara guerra a Serbia. Y de pasadita Rusia, el 28 de julio de 1914. Y Rusia se declara a Austria. Y como Austria está dentro del grupo de la Triple Alianza y Rusia dentro del grupo Triple Entente, todos entran en guerra. Te voy a explicar cómo. Pero quiero que entiendan esto. Esto solo fue el detonante, porque las cóleras, los odios y los problemas vienen de mucho antes. Esto solo fue el detonante, pues dice que es un pretexto o causa inmediata. La causa más profunda es el imperialismo. Porque, mira de esta manera, Austria, ¿por qué entra en guerra con Serbia? Porque controla Bosnia, imperialismo, y porque le han matado al príncipe en Bosnia. Pero todo el problema surge porque Austria tiene un territorio que no le pertenece. Imperialismo. ¿Por qué Rusia se hace pata de Serbia y se gana el pleito con Austria? Porque Rusia quiere tener salida al mar, al mar Mediterráneo a través de los Balcanes. Imperialismo. La necesidad de aumentar tus ganancias a través del sistema económico capitalista. O sea, esa es la causa principal de la guerra. Lo demás, ¿qué es? Son pretextos o causas inmediatas o detonantes. Le voy a pasar a leer tus preguntas para luego desarrollar la clase en sí. Bueno, la clase no, ya estoy haciendo la clase, sino que quiero decir los hechos. ¿Ya? Entonces, profe, ¿Alemania no quería conquistar el mundo? No. Profe, entonces, la crisis de los Balcanes, perdón, el asesinato del archiduque no es una causa? No. ¿Qué es? Es un pretexto. ¿Cómo es pretexto? Cuando tu flaca te dejó, ¿por qué te dejó?
porque un día llegaste tarde, hiciste una broma, hiciste un comentario, entonces se molestó y te dejó. ¿Te acuerdas o no? Ya, te acuerdas, ya, no llores, acuérdate. Ya. Ese es el pretexto. En realidad, tu flaca ya no te quiere hace bastante tiempo y está buscando la forma de cómo terminarte. Entonces, le diste el pretexto, un día no te bañaste, un día hiciste una broma, hiciste un comentario, no sé, y escuchaste reggaetón, entonces ella coge ese hecho como ya, hasta aquí llegó, pero ya hay causas más profundas. Entonces, no confundamos las causas profundas, conoció a otro, con el pretexto. Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, ¿qué más tenemos? Si alguien me pregunta por acá. Cole creó un revólver que revoluciona las armas, sí. Los que juegan ¿qué es BS? Me mató, no sé qué es BS. Sí, John, la emancipación de las mujeres ya la viene luchando desde el inicio del siglo XIX, ¿no? Tiene mucha presencia a final del XIX, inicio del XX. En realidad todos sus logros ya son las primeras décadas del siglo XX, post Primera Guerra Mundial. ¿Qué más tenemos acá? Sí, ahí está mal, Teresita, porque en realidad la Trooper no habla de la Primera Guerra Mundial. La Trooper habla sobre una guerra que se dio en el siglo XIX. Si tengo tiempo, les paso la letra para que lean la letra. Porque a veces tenemos canciones que son en inglés, que la bailamos, la escuchamos, ¿no? Pero no entendemos ni jota. O a veces solamente la escuchamos, hay canciones en inglés y en español que saben lo que saben inglés o saben español, la escuchan pero no encuentran el mensaje. A mí me ha pasado muchas veces eso, ¿no? Acá Valeria me hace una pregunta. No, lucha de mercados y colonias, Valeria. Lucha de mercados y colonias. No me vas a acordar, dice Diego. Exacto. La lucha por mercados y colonias, el imperialismo. Justo me termino un día antes del... No, esa ya no tiene alma. No, en serio, ese se ganó el purgatorio, ya, mínimo. Ah, no lo sabía Adam. Sí, John, en esa época, en la Primera Guerra Mundial, va a pelear con tanque. Los primeros en usar tanques van a ser los ingleses. El avión, que lo utilizan casi todos los países de esa época, y también el submarino, que vienen del siglo XIX. Claro, Lucas, el detonante vendría a ser el asesinato del archiduque, pero ya la cosa ya se viene calentando desde la paz armada, pues, ¿no? Solamente faltaba un detonante. No creo tanto, Juan, porque en realidad los verdaderos productores de acero eran los franceses. Alemania era más famoso por su carbón. Inglaterra y Francia, Gerald, principalmente Inglaterra y Francia. Me dice cuáles eran los países que están en contra de que Alemania sea potencia, Inglaterra y Francia. Claro, Teresita, ya en la Primera Guerra Mundial hay caballos, pero muy pocos. Johan, yo cuando te coloco las causas, siempre la primera que coloco es la principal, es la más importante. Entonces, el imperialismo es la primera y es la principal. Exacto, Neil. Solo buscaron eso, ¿no? Claro, son los estados, Dana. En 1912 a 13, Juan no le he tocado, pero se desarrolla la crisis de Marruecos. Sí, Ana Paula, el 10 de julio. La causa principal, por si acaso, yo sé que les he fallado la semana pasada y le pido disculpas porque recién les he colocado el PPT de Grecia, pero también está el PPT de Roma, perdón, ¿qué estoy hablando? De Revolución Industrial, pero ya puse Revolución Industrial y este PPT ya está también, así que no se preocupen, este ya está en su teoría, ustedes terminan aquí, buscan, ya está colocado. La causa principal A es el imperialismo. La crisis de los Balcanes es uno, porque se independizan de Turquía y comienzan a luchar entre ellos por tomar territorios. Y dos, porque Austria y Rusia usan los Balcanes para salir al mar Mediterráneo y ellos también
manipulan estas luchas internas dentro de los países de los Balcanes en su propio beneficio. Cuando digo ellos, me refiero a Rusia y Austria. Exacto, Fresley. Rusia apoyaba a los serbos por conveniencia. En ese punto, no, Austria buscaba controlar los Balcanes, Alemania buscaba controlar territorios en Asia y África. Además, Alemania tenía territorios en Asia y África, pero muy pocos, muy, muy pocos. ¿Ya? Ahora sí, paso a continuar con los hechos, ¿ya, chicos? A ver, hechos. Bueno, este es... Aquí tenemos cómo se enfrentan los alemanes con los de la Triple Entente. Tú dirás, profe, la Triple Alianza. No, alemanes contra la Triple Entente. Créeme que acá Alemania peleó sola. Tienes a Alemania aquí. Forma alianza con Austria, Hungría y con Italia. Esta es la alianza más antigua, la Triple Alianza. Antes de que, mira, quiero que entiendas bien esto, entiende bien esto. ¿Ah? Antes que Alemania formara la Triple Alianza, Alemania formó una alianza así. Alemania, Austria y Rusia. O sea, en el siglo XIX, la alianza era Alemania, Austria y Rusia. Se conocía como la alianza de los tres emperadores. Pero Alemania, en el siglo XIX, un Kaiser, tonto el Kaiser, pensó que Rusia no era lo suficientemente buena para que haga alianza con él. Y Rusia y Alemania no, ¿cómo se diría? Vuelven a firmar la alianza. O sea, la alianza tenía un tiempo de duración. Entonces no la vuelven a extender el tiempo. Entonces Alemania no extiende el tiempo de negociación con los rusos y dice, no, ¿para qué? Por las puras es. Y comete un grave error. Porque al toque Francia busca Rusia. Y se hacen aliados Francia y Rusia, que te conté, luego Francia, Inglaterra, y luego Inglaterra con Rusia, y ahí se forma la Triple Entente. El problema es cuando Francia y Rusia hacen alianza, Alemania se da cuenta del enorme error que ha cometido. ¿Por qué? Porque ahora Alemania se da cuenta de que si va a hacer una guerra, que la va a hacer, Alemania tiene dos frentes que preocuparse. El frente oriental, que es el de los rusos, y el frente occidental, que es de los franceses. Entonces Alemania dice, ya metimos la pata. Porque si vamos a guerra, ¿cómo hacemos? ¿Me entiendes? Por eso que para Alemania era importante que estos tres países estén unidos, porque formabas un eje en el centro. Ahora, Alemania, antes de la guerra, ya tenía un plan de guerra, porque sabía que la guerra se venía, y sabía que tenía dos frentes. Entonces Alemania plantea una estrategia. La estrategia fue hecha por el general Alfred von Schlieffen. Por eso es que se llama el plan Schlieffen. Alfred von Schlieffen planteó lo siguiente. Primer punto. Alemania no debe pelear en los dos frentes al mismo tiempo. No lo debe hacer. No tenemos el suficiente ejército para poder pelear al mismo tiempo con los rusos y al mismo tiempo con los franceses e ingleses y pretender salir victoriosos. No debemos hacer eso. Ese es lo peor que nos puede pasar, dijo Alfred von Schlieffen. Entonces, como tenemos dos frentes, que si vamos a guerra vamos a tener que pelear, lo que tenemos que elegir primero es atacar un frente, acabarlo y luego atacar el otro. Entonces tenemos frente occidental y frente oriental. Entonces, el frente que elijamos, decía Schlieffen, tiene que ser el frente más fácil para acabarlo muy rápido y de esa manera atacar o defendernos del otro frente. Según el plan de Alfred von Schlieffen, el frente que debía ser atacado primero era el frente occidental, o sea, Francia. Según Schlieffen, Francia era un país geográficamente más pequeño y más accesible. Si tú te pones a comparar con Rusia, Rusia es 3 veces más grande que toda Europa. Entonces, por ahí tenía razón Schlieffen. 1, 2. Ya le hemos atacado antes y le hemos ganado. Así que la volvemos a hacer, no hay problema. ¿No? Y 3. Rusia
no debe ser el frente elegido, porque si atacamos Rusia, Rusia es muy grande, nos va a tomar mucho tiempo y Francia nos podría atacar. Pero si atacamos Francia, lo podemos hacer más rápido. Y tener en cuenta algo, como Rusia de todos los países es el menos avanzado, va a demorar demasiado en mover sus tropas de Rusia a Alemania. Entonces no da tiempo. Entonces mientras estamos atacando a Francia, Rusia va a demorar en llegar. Entonces atacamos rápido a Francia, la chancamos bien bonito y nos regresamos al frente oriental y ahí esperamos a los rusos y los chancamos a ellos. Cerrado. Así está la cosa. Pero tenían otro problema. Ya, el frente elegido es este. Este es el frente elegido. Este es el segundo frente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está la seta del zorro. Ahora, esta frontera entre Francia y Alemania está muy bien protegida y tiene bosques. Entonces va a ser bien complicado entrar por ahí. Más aún si deseas hacerla rápida. Entonces Alemania, ¿qué dijo? Ya pues, pero entramos por acá pues. Por Bélgica. Si te das cuenta, Bélgica no forma parte de ninguna de las alianzas. Sí, porque Bélgica se declara neutral. Entonces Bélgica dice, si algún día Alemania y Francia se agarran a balazos, a mí no me metan en su problema. Yo soy neutral. Y Francia aceptó y Alemania aceptó. E Inglaterra dijo, y yo avalo la neutralidad de Bélgica. O sea, yo defiendo a Bélgica. El que se meta con Bélgica, así sea Francia, yo salto. Entonces todo, ya no hay problema. Entonces Alemania dice, como Bélgica está confiada en su neutralidad y de que hemos aceptado su neutralidad, la frontera entre Alemania y Bélgica y la frontera entre Bélgica y Francia no está defendida. Necesitamos una frontera que nos lleve rápido a Francia para acabar con Francia rápido y luego mandarnos contra Rusia. Entonces la única frontera que nos da esa ventaja es la belga. Así que atacamos a los belgas. Ataquemos a Bélgica. Pero hay un problema. Inglaterra va a defender a Bélgica si la atacamos. Schlieffen dijo, yo no creo que Inglaterra se la juegue por Bélgica. Una vez que nos ve invadiéndola, yo creo que Inglaterra protestará, gritará, pataleará, pero no se va a meter en la guerra. Así que Alemania hace un plan, creo yo, basado en muchos supuestos. Primer supuesto, Francia va a ser fácil. Segundo supuesto, Rusia va a demorar. Tercer supuesto, Inglaterra no va a entrar si invaden Bélgica. Chicos, estalla la guerra. Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia salta a favor de Serbia. Austria le declara la guerra a Rusia. Alemania salta a favor de Austria. Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Italia dice, a mí nadie me dijo que iba a haber guerra. Yo me mantengo neutral. E Italia se sale de la guerra. Italia formaba parte de la Triple Alianza y ni bien comienzan los bombazos, Italia dice, por si acaso a mí nadie me dijo que iba a haber guerra. Así que yo soy neutral. Y abandona Alemania. ¿Puedes creerlo? Así como ella te abandonó en la cuarentena, igualito. Y Alemania, y se quedó mal Alemania, porque sin Italia, ¿cómo tiene salida el mar Mediterráneo? Pero Alemania, aún así, empieza la guerra. Ataca a Bélgica. ¿Qué crees que pasa? Inglaterra se mete a la guerra. Alemania ataca a Francia. ¿Qué crees que pasa? Francia no es fácil. Lo detiene. Y para terminar de redondear esta escena, Rusia ataca rápido. O sea, todo lo que no debió pasar está pasando. Y se encuentra con el peor escenario posible, con el escenario bélico que Schlieffen pronosticó que no debería pasar. Alemania está peleando en dos frentes. Una desgracia lo que le pasa a Alemania, de arranque salió todo mal. Como comenzó el partido y que te expulsen al delantero. Frente occidental. Alemania invade Bélgica. El primer país que Alemania invade en la Primera Guerra Mundial es Bélgica. Eso acuérdate. Eso acuérdate. Guerra de movimientos. Alemania trata de bordear a los franceses por el norte. Trata de pasar lo más rápido posible por el norte. No se llama guerra de movimientos. Que enfrenta a Alemania y Francia.
Y acá vamos a tener la famosa batalla de Marne, donde los franceses y a los alemanes también cometieron errores. ¿Ah? Aparte de esto que le ha salido todo mal, Alemania comete errores. Alemania había ganado varias batallas como Iser, Ypres, y Alemania estaba invadiendo con todo. Y estaba a 40 kilómetros de París. Los franceses estaban retrocediendo y Alemania se confía. El general Moll comete un error enorme. Moll dice, no, ya este es pan comido, ya olvídate, ya la ganamos, ya está cerrado. Así que, ¿sabes qué? Chapa un grupo del ejército que estamos atacando a París, que por las puras vamos a ir tantos, y mándalos a Rusia para que se defienda con los rusos. Y craso error, pues. Gravísimo error. Discúlpenme la analogía, chicos, chicas, tal vez no te guste el fútbol, pero es como estar en el minuto 60, minuto 10 del segundo tiempo, ¿ya? Y que el entrenador vayamos ganando 2-0 y diga, ya sabes que ya este partido lo ganamos, ya sabes que sácame el delantero, sácame el medio campo y sácame el arquero, cambiamos de jugadores para guardarlos para el próximo partido. Y todavía quedan pues 30 minutos de juego, pues. Eso no se hace, pues. Ya, eso hizo Alemania. Alemania que dijo, ¿sabes qué? Ya está, ya la ganamos ya. Todavía ni peleado, ya la ganamos ya. Llévate el ejército a Rusia para que defiendan. Y las tropas que van a Rusia sí son de mucha utilidad en Rusia, mucha utilidad. ¿Por qué? Porque Alemania está perdiendo en el frente oriental. Rusia entró con todo. Y estas tropas que destinan de occidente a oriente detienen a los rusos, pero evitan que Alemania tome Francia. ¿No? Porque se da la batalla de Marne, donde detienen en el río Marne a los alemanes, porque al quitar ejércitos deja vacíos en el frente y los franceses logran aprovecharlo. Un error. Ahí comienza la famosa guerra de trinchera o guerra de posiciones, donde tanto alemanes como franceses van a pasar desde 1915 hasta 1916 estancados ahí, ni uno avanza más allá en las trincheras, que son esos agujeros que se hacen en la tierra para poder evitar las balas de las ametralladoras, porque ahora las ametralladoras sí te matan y te matan de lejos, no como las armas arcabuces, que su bala llegaba a 60 metros nada más, por eso que los ejércitos parecían pelotón de fusilamiento, se ponían uno frente al otro. No sé si has visto alguna película de la época de Napoleón o de la época de independencia de las 13 colonias. Se ponían uno delante del otro. Y como tenías que saber bien a quién matar, por eso que se usaban uniformes bien coloridos. Pues. ¿No? Los ingleses utilizaban sus casacas rojas, los red jackets, ¿no? Los franceses andaban de celeste. Mira los húsares de Junín, un plumero en la cabeza y tanta cosa más. ¿Por qué? Porque tenías que ser vistoso en tus colores para que te distingan de lejos. Hoy eso no es así. Hoy día te pones un color verde selva, color tierra, porque la idea es ahora camuflarse, no que te distingan. Porque ahora con las armas te pueden matar de muy lejos. Esa es la diferencia. La batalla de Verdún. A ver, una de las cosas que ha cambiado es sobre Verdún. Yo terminé el colegio en el año de 1994. Tú no estabas, pero ni en sueños. Yo terminé la universidad en el año 2000, ¿ya? La carrera de historia. Y tanto en el colegio como en la como en la universidad, a mí me dijeron que la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, es decir, la batalla con la mayor cantidad de muertos, fue la batalla de Verdún. Eso la tenía clara. ¿Es la batalla más sangrienta o la batalla con la mayor cantidad de muertos? ¿Está claro? Y yo dicto desde el año 2000. Sí, 2000 dicto. A sumar de 20 años ya estoy viejo. Y yo he dictado así, porque comencé primero dictando Historia del Perú, por lo general todos los profes de Historia Universal comenzamos como profesor de Historia del Perú, ¿ya? Y yo cuando comenzaba a dictar Historia Universal, yo dictaba así, la batalla de Verdún fue la más sangrienta. Pero a raíz del año 2014, que se hace toda esta serie de eventos para conmemorar, recordar la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Hay una serie de textos, libros y una serie de nuevas evidencias y pruebas que demuestran que en Verdún murieron cerca de 650.000 a 700.000 personas. Pero en Somme muere 1 millón. Solo que esos datos se habían perdido o los habían escondido. ¿Ya? Para que los ejércitos no vean que habían tenido tanta pérdida. Entonces, Somme ahora, y esto está aceptado por San Marco, ya está en los libros de la Pre y todo lo demás, Somme ahora pasa a ser, el río Somme, o Somme, pasa a ser la batalla más sangrienta por la cantidad o número de muertos, mientras que la batalla del fuerte de Verdún
pasa a ser la más larga, dura como 8 meses. Así que si tú tienes tu libro que dice la batalla más sangrienta, la pesadilla sangrienta, Verdún, ese libro no está actualizado. Ya debe tener una antigüedad de más de 7 u 8 años. No, profe, recién está publicado este año, 2020, entonces el hombre o la persona, hombre o mujer, profesor o profesora, que hizo ese libro, que lo escribió, no está actualizado. La batalla más sangrienta ahora es Somme. Y en Somme también se da la primera vez que se utilizan tanques, porque los tanques, como te mencioné, eran ingleses y tienen ese nombre porque dicen algunos que los ingleses lo mandaron a construir de manera secreta y a los constructores les hicieron creer que estaban haciendo tanques de agua, por eso le llaman tanques, ¿no? Guerra submarina. Los alemanes tenían una flota muy importante, tanto así que los ingleses, que siempre han tenido la flota más importante del mundo hasta el siglo XX, ya los ingleses se asustaron. Entonces, Alemania quería poseer el control del Mar del Norte, o sea, el mar que posee Inglaterra, para de esa manera evitar que sigan llegando suministros, ya sea de alimentos o de armas, a los ingleses y franceses. Si lo lograba, genial, le cortaba el acceso al comercio y a las importaciones a los ingleses y franceses. El problema es que en la batalla de Jutlandia, que al final Alemania gana la batalla, pero no logra el objetivo, o sea, no logra tomar el mar. Entonces los alemanes inician lo que se conoce como la guerra submarina, o sea, utilizar submarinos para bombardear todos los barcos que se acerquen a Inglaterra o Francia. Inicialmente inicia, qué bestia para hablar así, perdonen, inicialmente hace uso de una guerra total, o sea, se hunde cualquier cosa que flote, él se lo hunde. Y es ahí donde hunden el barco Lusitania en 1915. Donde mueren más de 1.000 personas, entre ellos cerca de 100 y picos norteamericanos. El barco era inglés. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, al morir esos americanos, alguna parte de la opinión pública y de los políticos le piden en 1915 que ingrese a la guerra, que no es posible que Alemania haga esto. Pero Wilson no quería meter a Estados Unidos en la guerra. Entonces Wilson habla con los alemanes se disculpan y los alemanes proponen en 1915 que su guerra submarina no va a ser total, que solamente van a hundir barcos militares, nada más. Así fue la cosa. Entonces así quedaron, por eso es que Estados Unidos no entra en la guerra en 1915. Para 1917 la cosa cambia. 1917 es un año básico. ¿Qué ha pasado? Cuando la guerra estaba a punto de estallar, ya cuando la guerra iba a estallar, habían 3 posturas acerca de la guerra. La primera, la de los optimistas que decían, no va a haber guerra en la vida. ¿Por qué? Porque nadie va a meterse en una guerra, es decir, las potencias no se van a meter en una guerra donde van a gastar y van a perder ganancias. O sea, no lo van a hacer. Así que guerra no va a haber. Esos eran los optimistas, los que ven unicornios y jardines hermosos en la vida. Los menos optimistas, ¿ya? Decían, sí hay guerra. No, sí, cerrado. Alemania va a hacer guerra. Pero va a durar un máximo de meses. No creo que dure un año. Meses. ¿Por qué? Porque ahí sí le hago caso a los optimistas. O sea, nadie va a meterse en una guerra que va a llevarlos pues a demasiado tiempo, ¿no? Porque al final van a perder mucho dinero. Así que durará meses, no mucho. Meses nada más. Esos eran los moderados. Y los exagerados, que eran los alemanes, decían, no, esta guerra va a durar. Sí, esta guerra va a durar, y duro, ¿ah? ¿Cuánto? 2 años. Así que los más pesimistas que los alemanes creyeron que la guerra duraría 2 años. Ya, les quedó corto el pronóstico. Duró 4. De cuando entran al tercer año, si los alemanes, que eran los mejor preparados económicamente y los más pesimistas, pronosticaron 2 años, imagínate, entras al tercer año, sin la ayuda de Italia. Que para variar, Italia se vuelve neutral y se pasa al otro bando. Más traidor no puedo ser Italia. ¿Ya? Entonces, Alemania en 1917 estaba quebrado. Y no solamente Alemania, Francia, Inglaterra, solo que Francia e Inglaterra recibían apoyo de Estados Unidos, que Estados Unidos estaba happy, que estaba vende como loco, y estaba gane.
Entonces Estados Unidos le presta plata a Inglaterra, a Francia, a Rusia. Pero en 1917 todas las economías colapsaron. Tanto decir que Alemania va a tener huelgas. Huelgas de soldados que no quieren pelear. Porque el alimento es pésimo, las condiciones también son pésimas, ¿no? Peor, Rusia tiene una revolución. Por eso la revolución del 17, pues chicos, señoritas. Entonces, cuando estalla la revolución rusa, aquí viene el temor. Porque cuando estalla la revolución rusa, Lenin decide retirar a Rusia de la guerra. Y cuando Lenin retira a Rusia de la guerra, chicos, señoritas, cuando Lenin retira a Rusia de la guerra, Alemania siente alivio. Porque hasta ahora Alemania ha estado peleando en dos frentes y a lo macho ha estado aguantando los dos frentes. Y ninguno de los dos frentes ha logrado vencerlo. Tanto es así que Alemania termina esta guerra perdiendo, pero sin que ningún ejército pise Alemania. O sea, Alemania no supo lo que era invasión en la Primera Guerra Mundial. Entonces, imagínate el poderío alemán para estar peleando a dos frentes, sin Italia, ¿ya? Prácticamente solo. Y ahora imagínate el alivio que significó para Alemania que Rusia se retire. ¿Eso qué implicaba? Que todo el ejército alemán en el frente oriental pasaba al frente occidental y ahí así, agárrate, Francia, porque venimos con todo. Pero, para suerte de los aliados, Estados Unidos entra en la guerra. Porque Estados Unidos ya se la olió. Pues, ¿no? Rusia se retira, mis patas, Reino Unido y Francia pierden, ¿y cómo les cobro? Entonces, entra Estados Unidos en la guerra con dinero fresco, soldados, y ya pues Alemania no aguanta ese empate, ¿no? Estaba en crisis Alemania. Alemania pudo haber, tal vez, es una hipótesis, si Estados Unidos no se metía, Alemania tenía opciones. Alemania tenía opciones, al menos de un empate. Mínimo eso, ¿no? Tenía opciones Alemania. Pero el ingreso de Estados Unidos le cambia todo, ¿no? Y ya para 1918 ya la cosa se fue al diablo, ¿no? Ya Alemania no aguanta más, su economía colapsa, hasta lo obligan al Kaiser a renunciar los generales y Alemania, caballero, no, pues tiene que renunciar. Alemania se rinde, pero como ya te dije, se rinde sin conocer invasión en su tierra. Alemania no es invadido en la Primera Guerra Mundial. Eso recuerdo. El frente oriental pues va a ser el frente entre Alemania y Rusia, ¿no? Donde Rusia solo conocía derrotas y es por eso que Rusia va a tener su famosa revolución, ¿no? Cuando Lenin retira a Rusia a través del Tratado Brest-Litovsk. Entonces voy a detenerlo aquí para ver si es que tienes alguna pregunta hasta acá y luego paso a las consecuencias y se acabó. A ver. A ver acá. Italia, rediva. Sí, Italia, olvídate. Italia más traidor en la Primera Guerra Mundial. Ya saben, a usted cuando tu ex te llame, tú dices, no, yo no quiero que seas la Italia de mi vida. Ah, ¿qué tal? Ah, un insulto que no va a entender ella, pero que tú vas así ofendiendo y al mismo tiempo vas repasando historia universal. Exacto, la charla de supuestos, ¿no? Claro, Eduardo, ya lo expliqué, porque Eduardo has hecho la pregunta mucho más temprano. Exacto, Esteban. El Patriota es buena película para ver ese asunto de los enfrentamientos. Ah, a ver, ya dice San Marcos. Ahí está la señorita Erika, ¿cómo estás? No, Valeria, la primera batalla de tanques es Somme, que también es la más sangrienta, pero, acuérdate, los tanques son ingleses, los primeros son ingleses. Cuando se separa la Unión Soviética, todavía no era la Unión Soviética, era Rusia todavía, pero sí, se separa de la guerra. Se retira en 1917, firma un armisticio y en 1918 lo oficializa. Sí, Dana.
En realidad, la guerra de trincheras termina no tanto por los tanques, ¿ya? No tanto por los tanques, porque los tanques en ese entonces no se utilizaban como ahora. Los tanques en realidad se utilizaban como si fueran cañones que no necesitaban burro. O sea, lo colocaban atrás. En el que te cambia esa forma de ver los tanques va a ser Hitler. Eso lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Me preguntan, ¿y Austria? Uf, más estorbo que ayuda, seamos sinceros. Austria más se dedicó a pelear contra Italia. Sí, Austria se dedicó más a pelear contra Italia. ¿Ya? A ver, vamos a ver las consecuencias de esta guerra. ¿Ya, chicos? Consecuencias. Primera consecuencia, firma el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el documento que los aliados confeccionaron, prepararon y le entregaron a Alemania. Ya no está el Kaiser había renunciado, el que estaba era un gobierno que luego se conoce como el gobierno de Weimar, presidido por Ebert, y el Kaiser había renunciado y no le permiten a Alemania participar de las negociaciones. Entonces le dijeron, ¿sabe qué, Cholito? Tú perdiste, espérate un ratito, hoy te mandamos algo para que firmes, ¿ya? Y le llevaron el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles pues le dicen, mira, te la ponemos bien clara, ¿firmas o no firmas? Pero sí, si lo vas a firmar, lo firmas tal cual está. Además, ni lo leas, porque por la pura va a ser, porque igual lo vas a firmar. Pero si no lo firmas, te invadimos. Entonces Alemania tuvo que firmar un tratado sin opinar. Donde Alemania es responsable de la guerra. O sea, Alemania tenía que indemnizar a todos los países, principalmente a Francia. La indemnización fue bien elevada, bien elevada. Tanto así que los alemanes terminaron de pagar su última cuota en el año 2010. Hay una foto de la canciller alemana Angela Merkel con su cuota. Y es curioso, porque Alemania termina de pagar su deuda a Francia en el año 2010 y Francia le debía más plata a Alemania. Imagínate. Alemania pierde, chicos, 2 guerras mundiales y hoy es la potencia económica más grande de Europa. Imagínate. Con 2 guerras mundiales encima. Y exquisita nomás. Que imagínate. Y le paga al que le debe más plata, porque los franceses le deben a Alemania. O sea, que Alemania, cuando fue a Alemania a pagarle a Francia, Francia le dijo, ya, de ahí nomás descuéntate lo que te debo, ya, ahí nomás chapa ahí, ya después hablamos. Imagínate. El Kaiser Guillermo II debía tribunales, pero no fue a tribunales. Al final él renunció antes, él renunció en el 18 y se refugió en los Países Bajos, que nosotros conocemos más como Holanda, pero ya te he dicho más de una vez, Holanda no es un país, Holanda es una región de un país que se llama los Países Bajos. Y el Kaiser se va a esconder a los Países Bajos, donde él morirá más o menos en el año de 1940, muere él. Sí. Eso quiere decir que el Kaiser Guillermo II logra ver la Alemania de Hitler invadiendo los Países Bajos, porque Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, al igual que Francia, son invadidos en la Segunda Guerra Mundial por Hitler en el año de 1940. Y Guillermo logra ver a sus alemanes ingresando a esos territorios. Pero no, nunca fue a juicio. Alemania, imagínate, Alemania fue por colonia y perdió todo lo que tenía. O sea, encima que tenía poquito, lo poquito que tenía se lo quitan. Malos son los ingleses, los franceses, al menos Francia, el Tratado de Versalles es una venganza francesa. Alemania pierde parte del territorio a favor de Polonia, nace Polonia, bueno, renace porque Polonia había existido en el siglo XIX, pero luego lo dividen entre Alemania y Rusia, por eso que Rusia hacía frontera con Alemania. Pero luego nace Polonia. Francia no quería tener soldados alemanes en la frontera, así que lo desmilitariza, la zona de Renania. Imagínate, pues 100.000 efectivos. Chicos, ha habido batallas donde Alemania llevó 500.000 de soldados. A 100.000 era nada. Alemania perdía su fuerza aérea, esa famosísima fuerza aérea en la cual participó el Barón Rojo, en la cual estuvo Goering, ¿no? Y la Marina también. Hasta su marina mercante se lo reducían para que tuviera menos ingreso de mercancía. En realidad, Francia dijo, si de mí depende, Alemania se va a convertir en un país de pastores y agricultores. O sea, la venganza fue muy fuerte de los alemanes, de los franceses contra los alemanes. Por eso que Hitler le tenía un amor a Francia impresionante. Fin de los imperios.
Alemania deja de ser el segundo Reich, desaparece como segundo Reich y se convierte en la República de Weimar. Weimar no es una persona, Weimar es un lugar. Luego Hitler en 1934 lo convierte en el famoso Tercer Reich, ¿no? el imperio nazi. Austria-Hungría se divide. El que más territorios perdió en la Primera Guerra Mundial fue Austria. Divide, nace Austria, nace Hungría, un pedacito lleva para Yugoslavia, otro pedazo es para Polonia, nace Checoslovaquia, destrozaron a Austria-Hungría. Y Rusia, que pierde, deja de ser la Rusia zarista para pasar a ser la Unión Soviética, ¿no? Nuevas potencias. Estados Unidos se convierte en potencia económica en Occidente, mientras que Japón, debido a que asume las colonias alemanas en Asia, se convierte en potencia asiática. Aparecen los partidos fascistas, de la cual hablaremos la próxima semana, Italia y Alemania. Acá hay preguntas que uno tiene que responderse, ¿no? Cuando uno habla de Hitler o de Mussolini, uno siempre hace las preguntas equivocadas. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? ¿Por qué Hitler mataba a judíos? Las preguntas adecuadas serían, ¿por qué Europa aceptó el gobierno de estos radicales? Porque en realidad Hitler no inventa nada. El racismo ya existía y el antisemitismo u odio a los judíos ya existía. Lo que pasa es que Hitler y su gente, al igual que Mussolini y la suya, radicalizan esos sentimientos. La pregunta es bien simple, ¿no? Si siempre ha habido radicales, siempre hay y habrá radicales, ¿por qué se le sigue? ¿Qué circunstancias suceden para que un grupo de personas de pensamiento moderado siga a estos radicales? ¿Qué pasó? Pues eso lo vamos a explicar la próxima semana. Y se forma la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones, que es el antecedente de la ONU. Antecedente de la ONU, no es la ONU. ¿Ah? La ONU recién nace en la Segunda Guerra Mundial. Voy a ver si tienen alguna pregunta o consulta. Y paso a dar las claves de sus preguntas. El pretexto de Estados Unidos para ingresar a la guerra hasta ahora se mantiene que fue el hundimiento de Lusitania, ¿no? Ese fue el pretexto. Algunos preguntan, ¿pero qué pasa? Porque en el 17 hunden otro barco, un acorazado estadounidense, es cierto. Profe, ¿y el telegrama Zimmerman? Es un telegrama que los alemanes envían. A ver, el diplomático alemán se le envía desde Alemania a su embajador en Estados Unidos. Para que este embajador en Estados Unidos se le envíe al mexicano. Ten en cuenta que no es como ahora que tenemos línea directa, antes no era así. Y en este telegrama que estaba cifrado, estaba con código, se le decía al embajador alemán en México que si Estados Unidos ingresaba a la guerra, el embajador alemán negociara con el presidente de México diciéndole que Alemania le iba a proporcionar dinero y armas para que México le haga la guerra a Estados Unidos. Porque México le tenía cólera a Estados Unidos, ya que en el siglo pasado, en el siglo XIX, Estados Unidos le había quitado el norte de México. Por eso que toda la parte sur de Estados Unidos está en español. California, Los Ángeles, San Francisco, Florida, ¿no? Porque eso le había pertenecido antes de una u otra forma a los españoles y a México en algún momento. No todo, pero algunos. Nuevo México, Texas, ¿no? Entonces, California, todo eso le había pertenecido. Entonces, por eso que los mexicanos le decían a los estadounidenses Green Go, ¿no? Green Go, vete verde, ¿no? Green Go. Nosotros decimos gringo. Entonces, ese era eso. Y los ingleses lo interceptan, lo descifran, porque los ingleses tenían un libro para descifrar eso, y se lo dicen a los Estados Unidos. Mira, Estados Unidos, mira Alemania, ¿cómo te está jugando? Y eso es el detonante para que Estados Unidos entre a la guerra, pero se sigue dando como pretexto el hundimiento del barco Lusitania. ¿Qué más tenemos aquí? Sí, Italia es la traidora. Exacto, Laisha. Mejor que voy a leerte lo que has dicho. El hundimiento del barco estadounidense
Del barco, no, es un barco inglés, ¿ah? El Lusitania es inglés, pero mueren estadounidenses. Fue en 1915, pero quedaron en buenos acuerdos con Alemania, Estados Unidos ingresa en el 17 porque, según lo que entiendo, sus principales compradores podrían perder y por lo tanto no serían capaces de cubrir todo. Claro, en esencia y en síntesis es eso la hecha. Por eso he leído tu comentario, ¿no? También por el comercio y muchas cosas más, pero en esencia y síntesis muy bien para hasta el momento es muy bien. Sí, Alemania se llevó toda la carga al hombro, sí. Ah, sí, sí, José, hay una historia ahí de que los soldados, en la Navidad de 1915 decidieron detener la guerra, pero los soldados, no los gobiernos, los soldados, y celebrar Navidad. O sea, no matarse, se saludaron, intercambiaron cartas, y sí, dicen que cerraron jugando un partido de fútbol. Pero Francia eso no le agradó porque el comando francés no lo ordenó, por eso que lo tuvo oculto esa historia. Sí, Fresley, sí, eso lo que me dice sobre la humillación, eso lo vamos a ver como es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Esteban me dice, Hirohito era fascista. Había un grupo fascista, pero hay que tener en cuenta, Esteban, que para la época de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los militares y muchos de los políticos tenían tendencia fascista. Quiero que entiendan algo. Nosotros entendemos el fascismo, pero desde la visión de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo era muy apreciado. El fascismo era muy, muy alabado, tanto así que acá en el Perú tuvimos presidentes de tendencia fascista, como el caso de Sánchez Cerro y Óscar Benavides. El plan de Schlieffen-Valeria es el que te comenté al inicio, ¿no? Es el ataque a un solo frente, pero luego dice al otro. Es el ataque que plantean para iniciar la Primera Guerra Mundial. Ah, que creo que todo el Tratado de Versalles fue peor, ¿no? Todo por donde lo veas, económico, político, militar. Las sanciones están ahí, creo que no, las sanciones están, las consecuencias, ahí lo que ven ustedes en la pizarra. En la pizarra que estoy hablando, en el PPT. Por lo general preguntan causas y consecuencias, Gerald, ¿ah? Sí, de hecho, causas y consecuencias. A ver, vamos con tus preguntas para que luego sabes, porque por lo que he leído, la señorita Erika dice que van a entrar a la una a ver lo del examen, entonces vamos a las preguntas que están aquí, ¿ya? Corto esto. En la batalla de Tannenberg es Rusia con Alemania. A ver, pregunta número uno. Es la causa principal del estallido de la Primera Guerra Mundial. Imperialismo, o sea, la lucha por mercados y colonias. Pregunta número dos. Pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, también conocido como el atentado en Sarajevo. País que abandonó, así como ella te dejó, la Triple Alianza. Ahí está. ¿Quién es tu Italia? Ahí está. Uy, jaló un montón. Creo que ahí la mala vibra de algunos, profe. Ahí está. Italia fue la que abandonó. La que prometió alianza eterna, ¿te acuerdas o no? Llegó la guerra, llegó la cuarentena y hablamos. La batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, Somme, ha cambiado. Acuérdate que Verdún ha pasado a ser la más larga. Con el Tratado de Versalles se debilitó territorial, económica y militarmente Alemania. Alemania. ¿Cuál es una causa de la Primera Guerra Mundial? Es una causa la lucha de mercados. Pearl Harbor es segunda, es el pretexto para el ingreso de Estados Unidos en la segunda. El ataque a Polonia es Segunda Guerra Mundial, no puede ser primera porque Polonia no existe en la Primera Guerra Mundial. Y el asesinato es pretexto. El magnicidio de Sarajevo es el pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento es el asesinato del archiduque. En plena Primera Guerra Mundial le ofrecieron los territorios de Tretino, Triesta y además las colonias alemanas
en África, por ello abandonó la Triple Alianza, nos referimos. ¿Quién fue la interesada? Italia. Batalla de la Primera Guerra Mundial en que se usó por primera vez tanques de guerra. Somme. Carambas. Ahí está, Somme. Y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de Versalles, buscaron debilitar a Alemania. Listo, chicos. Fácil, sencillo. En varias peleó. Yo creo que Hitler estuvo a la de Somme. No, pues hubo batallas en el frente oriental, solo que no se ponen todas, pues imagínate. Listo, Alan, espero que hayan entendido la clase. No, la última batalla es la segunda batalla de Marnese, la última. Foto del último archivo, no entiendo. Explícate, por favor, José. Ah, ya, ya, ya. Pero como les comenté más temprano, ya las diapo ya están colocadas en su carpeta. O sea, ustedes entran ahora, terminando esto, entran a la carpeta de teoría y están las diapositivas ya colocadas de este tema. De este tema y el del tema anterior, ya están colocadas ya. ¿Ya? Así que no se preocupen de tomarle foto, ya están colocadas las diapos y a partir de ahora voy a colocarlo con anticipación. Ya, les pido esa disculpa del caso. Ya tienen Revolución Industrial y Primera Guerra Mundial, ya está colocado. Preguntas, consultas, dudas. Todavía no pueden enjuagarse las lágrimas de que les he hecho acordar a ella con Italia, ¿no? El armisticio de Compiègne, Juan, es cuando los alemanes en la provincia de Compiègne, que es la frontera entre Francia y Alemania, en un vagón de tren, ellos firman el alto al fuego. Es cuando Alemania se rinde. Un armisticio es un alto al fuego. De edad contemporánea han tocado bastante Revolución Francesa, Revolución Industrial, mucho siglo XIX. Del Frente Oriental, sí. Es raro que San Marcos pregunte batallas, ¿eh? Gracias, Angie. Sí, José. La próxima semana yo les pido que por favor traten, bueno, ustedes siempre están presentes, traten de no perderse la clase en lo posible, porque sí, ahí vamos a ver cuáles son, vamos a primero analizar las condiciones sociales de Alemania y cómo es que llega Hitler al poder y van a entender por qué va la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Listo, José. Claro, los intereses económicos imperialistas, esa es la causa principal. El asesinato es el pretexto. El pretexto. Listo, Laisha, cuídate, no, Neil. Gracias, José. Cuídense, muchachos. Ya son la una, creo que ya pueden pasar a sus exámenes. Bueno, ya lo están haciendo ya, genial. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana hacemos entreguerra. Vamos a hablar de Revolución Rusa y vamos a hablar un poquito de Hitler. ¿Ya? Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, Juan. Hasta la próxima semana. Ya saben, ya tienen su material ahí, ¿ya? Ya no va a ser así ahora. El interno, a ver, déjame buscar el interno. ¿Cómo es el interno acá? Eso sí me metiste en un problema. A ver, ¿cómo es el interno acá? A ver.
Pero, a ver, chicos, a ver, vamos por partes. Ana, Gerald, ¿no le sale el examen porque no le salen las claves? ¿Porque no saben? ¿O no le sale el examen para que ustedes lo desarrollen? Porque yo he visto por acá algunos chicos que decían que les había salido o es que estaban comentando. A ver, creo que la señorita dijo que iban a salir a partir de la ¿a qué hora dijo? La señorita Erika creo que colocó, porque había tenido problemas con la computadora. Aquí está. A partir de la 1 ahí va a estar el examen, 1 y 1. Así que debe ya estar ya. ¿Ya? Eh, no pierdan la paciencia, ahorita debe estar, espérense un ratito. Ya déjeme comunicarme con la señorita, aunque está ahí la señorita. Siempre ella siempre nos acompaña. Nuestra Italia, ¿qué pasa, Laisha? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver aquí. Vamos con la señorita. Chicos, me dicen que esperen un ratito, ¿ya? Por favor. ¿Qué están poniendo ustedes? Eh, ¿De qué juega con Italia? Ya saben, ya. Sí, ya. Ah, Juan, el canciller Otto von Bismarck, él es el que va a gobernar la primera, él como canciller va a gobernar Alemania la primera parte de la paz armada, ¿ya? Entonces, él es el artífice junto con Guillermo I de la reunificación. Así vas bien, muy bien, ¿está bien? Lo que pasa con Bismarck es que a él lo jubilan, Guillermo II lo jubila, y Guillermo II comienza a cometer errores. Uno de ellos es dejar a Rusia. Y las guerras en los Balcanes, esas guerras, la guerra de Marruecos, no los Balcanes, las guerras de Marruecos no son con el canciller. Las guerras que van, los intentos de guerra, para ser más exacto, los intentos de guerra entre Alemania y Francia en la zona de Marruecos, lo que se llama la crisis marroquí I de 1904 y la segunda crisis marroquí de 1912, eso ya no es con Bismarck. Bismarck ya no estaba ya. Bismarck es de la reunificación, de la unificación, perdón. Dice Neil, no se enamoró de una italiana. No se enamore de Estados Unidos. Están sacando buenas, ¿no? Ya sabes que Italia te abandona. Te deja antes de la guerra. Y es más, y se pasa al otro bando, ¿ah? Y se pasa al otro bando, tío. Que es lo peor. Prefiero un coreano. Corea fue un imperio y fue conquistado por los japoneses. Y después de la Segunda Guerra Mundial lo botan a Japón de ahí y Estados Unidos y Rusia se lo dividen. Sí, aparte que te deja de traiciona todavía. ¿Qué pregunta de fútbol, Juan? No, ya han solucionado sus problemas. Ya, Juan, ya han solucionado. Además, Alemania y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, nomás solucionaron sus problemas y formaron la base de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. El problema fue entre Alemania y Polonia.
porque en Polonia en la Segunda Guerra Mundial hay el asesinato de muchos oficiales y durante años los polacos lo acusaron a los alemanes de haber hecho eso, o sea, los nazis. Y Alemania le pidió disculpas a Polonia, ¿ya? Le pide disculpas a Polonia por haber generado esa matanza, bueno, los nazis. Lo curioso fue que en el siglo XXI, salen documentos a la luz, ¿no? Y los documentos dicen que quien realmente hizo la matanza fueron los rusos. Y que los rusos se habían quedado calladitos por cerca de 80 años, permitiendo que Polonia culpara a Alemania y que Alemania se sintiera mal. ¿Ya? Y después sale que son los rusos. Y entonces, ¿qué pasó? Que Polonia le pide a Rusia que pide disculpas y está Vladimir Putin, y Vladimir Putin dice, yo no voy a pedir disculpas a nadie, supéralo. Y eso sí se vio graficado en un partido de fútbol. Cuando en un partido de fútbol Polonia y Rusia se enfrentan, ni me acuerdo cómo quedó el partido, y eso fue en una Eurocopa de hace como 10 años, y se agarraron, las barras se agarraron afuera horrible, hasta hubo muertos. La FIFA amenazó con desafiliar a los equipos, a Rusia y a Polonia, si es que no se calmaban, ¿no? Entonces el roche comenzó ahora entre Rusia y Polonia. ¿Por qué? Porque nuevos datos históricos demostraron eso. Porque recuerda que, como tú mismo lo has dicho, Milagros, es pretexto. Es pretexto. O sea, Alemania necesita colonias, necesitaba un pretexto, un evento para iniciar la guerra, ¿no? Es como decir, yo le tengo cólera a un pata y este pata yo le tengo cólera. Pero él se mete con un amigo mío y yo salto a pelearme con él, ¿no? Pero tú dirás, pero profe, pero es su amigo el que hizo el problema, sí, pero es que yo ya le tenía cólera a esta otra persona. Entonces yo voy a eso. Claro, un polaco Lewandowski, ¿no? Pero él dice, todos los polacos que juegan en Alemania dicen que ellos son alemanes mientras metan goles. Si no meten goles, los alemanes de todos modos les sale el racismo. Listo, chicos. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Yo os acompañé hasta que estuviera el examen. Cuídense bastante. Chau.